Sí, sí, yo no sé si, desconozco si hay alguna reglamentación para esparcir las cenizas de alguien en algún lugar público, no lo sé. Quiero marcar esto, ¿no? Aquí esto creo que ejemplifica lo que terminó representando la figura de Debe de Bonafini. Su trabajo en los derechos humanos es indiscutible y por supuesto, el otro día yo les comentaba aquí lo que vivimos. No, y Pablo de León fue testigo cuando muchas veces la entrevistamos. Esa tarea yo creo que merece un reconocimiento importante. Durante la dictadura. Durante la dictadura e inclusive después en parte de la democracia en donde ella indicó que había necesidad de seguir investigando cuando se había cerrado toda la investigación con el tema de la ley de punto final y la obediencia debida. Ahora, ella fue enormemente ingrata con Alfonsín, porque una cosa es que faltara lo que faltaba y otra cosa es no reconocer lo que se hizo. Y después, cuando, digamos, fue cooptada por el kirchnerismo, ahí desbarrancó totalmente, se transformó en una persona que fomentaba el odio, en una persona que tuvo actitudes enormes. Acuérdense lo que dijo de los bolivianos cuando estuvieron aquí un día enterrando a una persona. Y además encarnó un episodio de corrupción muy grave, como el de Sueños Compartidos. Eso también es la verdad de Ebe de Bonafini. Me parece que, más allá de que creo que Esper debió haber reconocido lo que hizo Ebe de Bonafini, ¿no es cierto? Lo que él marcaba son hechos que también forman parte de la realidad de Ebe de Bonafini. También habló Horacio Rodríguez Larreta sobre este mismo tema. Bueno, yo primero le envío mis condolencias a la familia de Bonafini, pero no puedo dejar de expresar mis profundas diferencias que he tenido, tanto ideológicas como en los valores. Yo no concuerdo en lo más mínimo con expresiones violentas, expresiones muy agresivas, en contra de las instituciones, en contra de la Corte Suprema que ha tenido. Ha llegado a, de alguna manera, ponderar el ataque a las Torres Gemelas. O sea, posiciones extremas que son exactamente lo contrario de lo que yo creo para nuestro país. Y además, también ha tenido una, digamos, participación muy cuestionable en todos los proyectos de vivienda de Sueños Compartidos que hoy están denunciados de casos de corrupción. Esto es interesante, digo, porque hubo una ministra de Larreta, María Migliore, la ministra del Área Social, que tuiteó que ella reconocía, más allá de todo, lo que significaba, y que lo contaba Nelson hace un rato, lo que había sido Ebe Bonafini durante la dictadura. ¿Qué pasó ayer? Guado de Pedro, el ministro del Interior, hombre de la Cámpora, toma los dichos de María Migliore, retuitea eso y dice, este es un ejemplo de lo que tiene que pasar en la Argentina, la tolerancia, bla, bla, bla. Bueno, evidentemente esto genera la reacción de Larreta de despegarse, de que la terminen emparentando a él, porque Migliore es la ministra de él, con Guado de Pedro, ni más ni menos un símbolo de la Cámpora. Por eso Larreta hoy es tan duro en estas declaraciones. Ceci. Sí, no, me quedé pensando, sobre todo en el debate hoy en el recinto, digamos, si correspondía o no abrir este debate cuando era simplemente el homenaje, murió, condolencias. Estaban todos con carteles, ¿no? Sí, de Ebe de Bonafini. Sí, pero me quedé pensando porque hay como una necesidad de hacer salvedades todo el tiempo, ¿no? Decir que lamenta el fallecimiento, que hizo algo bueno, pero al final no, que como que mucha sensibilidad respecto de no quedar pegado y separarse de posiciones políticas cuando se acaba de morir una persona. Pasa lo mismo que con Maradona. Nosotros tenemos el recuerdo del último Maradona, el recuerdo de la última Ebe Bonafini, y me parece que entra dentro de la grieta y es difícil. Lo que muestra Pablo con lo de María Migliore es que después Guado de Pedro hizo un aprovechamiento de eso. O sea, la ministra de Desarrollo Social porteño hizo una posición genuina que después fue criticada dentro de su propio espacio y el kirchnerismo la aprovechó. Entonces todo termina en la utilización política, en llevar agua para su molino, y es triste, la verdad, que sea así. Es triste, pero también es que la personalidad de Ebe era eso. Sí, fue profundamente democrática contra la dictadura y fue profundamente antidemocrática contra la democracia. Fue profundamente antidemocrática con la democracia. Y me parece que en la casa de la democracia, que es el Congreso, donde están todos representados, esa voz de Esper, que yo puedo no compartir, representa a muchos argentinos. Sí, eso está bien. Y probablemente Ebe Bonafini que tuvo expresiones como la de Juan Pablo II, que se critican hoy, el kirchnerismo las critica hoy en contra de Ebe. El tema es comerse al caníbal.
No, el único uno tema, no puede validar por lo que ella era y hacer lo mismo hacia otras personas. Es cierto, y hay que ser respetuoso con la muerte. Ahora, la que leyó también el escenario político en términos de si no estás conmigo o el espacio al que yo adhiero, también estás con la dictadura, también fue Eve. La que colocó en serie a Macri con los Falcon Verde y leía todo en clave de los enemigos neoliberales y sobre todo militares y moldeó todo lo que pudo la conversación pública, también fue Eve. Y democracia es que Macri no fue un accidente de la democracia, como dijo Agustín Rossi, ni como cuentan que incluso el viejo Antonio Cafiero, esto me lo contó Juan Carlos Torre en alguna entrevista, que es un sociólogo muy importante y que tiene los años suficientes para recordar esto, que también esta figura tan mirada desde lo retrospectivo como el peronista democrático aperturista que fue Cafiero, también en un momento cuando ganó Alfonsín habló de accidente o algo similar de la democracia. Entonces digo que democracia es todo y poder distinguir del ámbito de lo que no tiene democracia y de lo que fue el gobierno militar. Bueno, me parece que está bueno ahí discriminar los espacios. Por supuesto, Eve de Bonafini se transformó en la parte, a partir de su cooptación del kirchnerismo, que fue muy clara, porque hasta antes era una persona muy dura, que tenía sus posturas, pero efectivamente no se había radicalizado en lo que generó el kirchnerismo. Y como te decía el otro día, con una voltereta enorme, porque aquí vino Eve de Bonafini y en el programa acá en el Juego Limpio dijo, no voté al corrupto de Kirchner. Así que eso lo dijo acá. Y se transformó en una persona profundamente antidemocrática y generadora de violencia. Los episodios de los juicios populares que sufrimos Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá y yo, fueron generadores de violencia, porque eso lo vivimos después con consecuencias en la calle. Claro. Digamos, vivimos... ¿A vos te agredieron? Sí, por supuesto. Y a Magdalena le pasó lo mismo, y a Joaquín también, como consecuencia de esto. Así que fue una generadora de violencia clara, ¿no es cierto? Y, digamos, y permanente. Y además con una actitud de daño, sueños compartidos, una parte, al margen de la corrupción, una parte de los edificios se hicieron adelante de los piletones para embromarla a, digamos, Margarita Barrientos, como consecuencia de que Margarita Barrientos tenía, no afinidad, sino que tenía alguna recepción que le daba Macri, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si ustedes van ahí, ellos, después eso se modificó, pero le construyeron una maldad enorme, le construyeron los edificios, estaba Jock Lender, los edificios adelante del comedor, los piletones, para generarle además una división, porque ahí entonces llevaban gente que no era de los piletones, ¿no es cierto?, para invadir el espacio. Así que era una persona con una voluntad de daño muy profunda y digamos, y malvada, y lo digo descriptivamente con mucha pena de esto. Lo digo porque además se lo dije a ella la última vez que hablamos, después de ahí no hablamos nunca más.